to our final panel, where we'll be discussing women in public policy and political leadership. Our moderator is City of Doral Councilwoman Ana Maria Rodriguez. Our panelists are Carmen Lomelin, Miriam Celaya, Gloria Alvarez, and Joan Schiavano. Welcome, ladies. Bienvenidas a todas. Good afternoon, everyone. Thank you so much again for inviting me to moderate the panel this afternoon. I'm honored to be here and wanted to go ahead and introduce the panelists at this time. The first panelist that will be speaking today is Carmen Lomelin. Carmen was the U.S. ambassador to the OAS, which is the Organization of American States, from 2009 through 2014. In 1998, she was appointed to the position as OAS Executive Secretary of the Inter-American Commission of Women, the CIM, by Secretary General Cesar Gaviria. She served as CIM Executive Secretary until March of 2009. In that position, she provided guidance and direction to the OAS member states and Permanent Secretariat on hemispheric policy, advancing issues affecting women, particularly in the areas of human rights and gender equality. During the Clinton administration, Ambassador Lomelin held the positions of White House liaison for the U.S. Office of Personnel Management and director of that agency's Office of International Affairs. She was an advisor on Hispanic affairs to the White House Office for Women's Initiatives and Outreach. She is a proven leader in Western Hemispheric foreign policy development and implementation. Let's give her a round of applause, and she will speak for a few minutes, and then I'll introduce the next speaker. Thank you very much. I'm not tech savvy enough to do a PowerPoint, so please bear with me. First of all, Ana Maria, thank you so much for the introduction. I'd like to thank Florida International University, Dr. Mora, and of course the Cuban Human Rights Foundation for hosting this very important event. The work you are truly doing the Lord's work, and I can't tell you how inspired and humbled I am to be here and listening to the really brave women that are day to day confronting the challenges to democracy and the challenges to human rights in their countries. I cannot admire them enough, and again, I feel very humbled to be in their presence. We were given the instructions just to talk a little bit about how we got to the political aspects of our life, what led us there, and then how we saw the role of women certainly in public, in foreign policy and in political leadership. I can say one thing. Political involvement was probably the last thing on my mind. I grew up in a small steel town outside the city of Chicago. My parents were Mexican immigrants. My first job out of high school was working the midnight shift at the steel mills, typing up invoices, a job that I held for about 7 years. I couldn't go straight to college because, of course, I was a girl. My father was very traditional. I had to work to help support my family, and for a lot of us, this is not unusual. The interesting thing is, when my brother graduated from high school, my father told him, "Hijo, wherever you want to go to college, donde quieras, por favor. I'll work 2 or 3 jobs if I had to." Of course, he didn't want to go to college, which I find interesting. So I put myself through college, going to night school for 14 years, really, to get both of my degrees. And I was on a corporate track. I had gotten an MBA, and I'm thinking, oh yeah, I'm just going to really rise to the ranks, except it wasn't happening. And I knew I had to make some kind of career change. And this is the change that completely turned my life around. I went to work for MALDEF, the Mexican American Legal Defense and Education Fund, where I was the director of leadership training Latinos, Latinas on how to get on boards, how to become more active in their communities. But for me, being in
that position, I went into the Latino communities in Chicago, primarily working with women. I saw the young girls, 14, 15-year-olds, pregnant with other little babies. I saw kids that were dropping out of high school because they weren't being challenged. I saw the fact that our people were working 2 and 3 jobs with very little pay and no insurance and no benefits. And I also saw that there were the political leaders of the city of Chicago making the decisions for my community without any input from my community. So I started working with some of the community organizers and the activists on issues of importance. First and foremost, the importance of voting, the importance of citizenship and voting. I clearly remember one specific case where I was talking to this elderly Mexican lady trying to see if she would get out and vote. And I said, señora, ya está inscrita para las votaciones. No, mija, no puedo, no soy ciudadana. And I said, bueno, ¿dónde nació? Nací en Texas. I was born in Texas. You know, that's frightening. All her life, she had never participated in the electoral life of this country because she didn't think she was a citizen. So I decided to become very active in politics. Chicago politics is very unique. So it was an interesting experience, and I learned a lot of I just learned a lot. And I think one suggestion I would make to the young people, whatever your political affiliation is, get involved in politics. It is one of the best training grounds. You learn organizing skills, you learn public relations skills, you learn issues development, and you develop a network that will eventually get you where you are, which is how I got into the further political track. I was involved locally in a lot of political races, but then I became one of the first people involved in the early Clinton campaign, the first one. And I met Hillary Clinton and traveled with her during the first campaign. And I very soon became in the community, the Latina that a lot of people came to for advice. I didn't really know much of anything, but I never let them know. So when President Clinton was elected, I was asked to come out to Washington to serve in his administration and was appointed to work in the White House Women's Office. We developed a very interesting initiative while there. It was called At the Tables, and that was an initiative where people went out into the community, appointees, when they traveled, and met with women leaders, not political leaders, community leaders, to get a sense of what people were thinking, what people were saying, what were the definite needs in the community. And that was such a way to really get the pulse of what was going on. After the Clinton administration, and I'm really trying to rush this so everybody gets a chance to talk. After the Clinton administration, I was offered the position of head of the Inter-American Commission of Women for the Organization of American States, an amazing organization with a very long and proud history. And one of the big surprises for me was that the issues that I was dealing with at the commission were the very same issues I was dealing with in the Latino communities in Chicago: gender discrimination, inequity in pay, lack of access to information, lack of access to justice, human rights violations, civil rights violations, on a much more expanded level and a much broader level, but they were the same. And we spent a lot of time working particularly on gender-based violence. It is rampant in the region. It is rampant throughout the world. Still, after all this discussion, after all these conventions, after all these promises on the parts of governments, we still have very serious problems. I was speaking just last week in New York with the head of an organization called Equality Now, and it's a global women's human rights organization. And she was telling me she was talking about the issues with some of the Middle Eastern countries, and she told me that what they're seeing here in the United States is a sharp increase in the cases of female genital mutilation in the United States. And that is probably one of the most extreme forms of violence that can be perpetrated on any young woman. So the challenges still remain. Now,
I certainly am speaking to the choir. You are all very well versed on a lot of the actions that are being taken, a lot of the work that's being done in this particular area. But I think one of the encouraging things is that we are seeing the women stepping up to the plate, women demonstrating their leadership and taking on the very, very difficult issues in their country. There's been a lot more participation at the political level. Obviously, right now, there are 5 women heads of state: Argentina, Brazil, Chile, Jamaica, and Trinidad and Tobago. But we're also seeing an increase in political involvement at the local levels. For example, 25% of elected officials in parliaments and legislatures are women. 25% in city councils, 24% in the high courts, and 11.7% at the mayoral level. So we're getting there. It's a lot of work, and there are a lot of challenges still remaining. I think you can make the case that perhaps the quota laws in a lot of countries are having a positive impact. Research shows that 30% participation of women is the critical mass to really create change and impact legislation and build coalitions to move legislation forward. So there are 12 countries in the region that have electoral quotas for women. 30% is pretty much the average. Costa Rica, on the other hand, has the highest quota, 40%, which I think is admirable. And I think the reason women do get involved when they get involved are very personal reasons. They see that there's something wrong in their community. There is something wrong in their city or in their state. The schools are bad. They want better schools for their children, access to jobs, all the social issues that really propel a woman into a political life. And I think, especially my colleagues that have worked on these issues for all these years, is that women have a different way to approach certain issues. I was in Nicaragua a few years back. We were doing a project on basically gender-based budgeting. Small town in Nicaragua. And what they did, the process was very interesting. They took the men and the women and they trained them and taught them what a budget is, how it works, what it means for a local community. Then they separated the men and the women to get their feedback. They asked the men, if you could have a say-so in how the budget spent, what would you do? What would you want? The men responded, they wanted soccer fields. They wanted more recreation. They wanted lights for their soccer fields. The women wanted better schools. They wanted paved roads so their feet wouldn't get cut up when they went to the mills to grind their corn. They wanted hot houses, viveros you call them, I think. Greenhouses, so they could grow flowers, sell them, make money, and help support their families. Big difference. Big difference. I think in looking at where we are politically in political leadership with women in the region, there are challenges and bright spots. Recently, an article by Jolynn Shoemaker of CSIS, she highlighted some of the recent challenges rather. Having, and this is an important point, sometimes we grumble about it, but it's true, having some key female figures in highly visible, powerful roles hasn't really solved the female underrepresentation problem. I think it's fair to say that women in positions of leadership don't necessarily have a gender perspective. We hope they do, we expect that they do, but they sometimes don't. Women, personal challenges, women still have the primary responsibility for the home. I'm always amused when they ask a woman politician, well, how are you going to balance, your job and raising a family? I have yet to hear anybody ask that of a man. They just don't. The work-life
work-life concerns exist, inflexible schedules, really oftentimes unrelenting travel, constant pressure to be in the office and busy and working are pretty common features of some of these positions and the jobs that will get you to the positions certainly in the foreign policy world. And there is burnout. A lot of these jobs are very demanding. You work very long hours with very little recognition. And one other key point is the lack of sponsorship or mentorship. Women, they do recognize the need for advocates, for mentors that will open the door, but it also doesn't often happen. But the male colleagues always seem to have somebody that's shepherding them through, that's providing them, after work guidance or guidance on the golf course on, you should meet this person, or let me introduce you, or you might want to take this direction. I think that's where we have a lot more work to do. Some of the bright spots, I think, that we can be glad for, and I've got a couple minutes left, is the collective influence of women leaders. For example, at a recent UN meeting, there was the call to action on gender equality on the 20th anniversary of Beijing, really where the women heads of state got together to demand action of the governments. Other examples, in the year 2000, the Declaration of Mexico on Security in the Americas that for the first time looked at the social aspects and the impact of women facing serious security challenges in the region. And also the Inter-American Democratic Charter. There is a clause that talks about participation of women in democracies. That particular piece was put in by a former Salvadoran ambassador to the OAS, Margarita Escobar, a terrific woman. They were done with the negotiations, and she made them reopen that document to make sure that there was some kind of statement on women. I think listening to the presentations, I think it's very clear that we need to teach our young women. And, I think it was one of the speakers that talked about, from Cuba, that talked about how she talks to her children about what she's doing and why she's doing. We need to do that more with our young women. I think we need to get them away from Barbie dolls and beauty pageants and focus a little bit more on the realities of life and their role in impacting society. With that, I'll stop, and I look forward to your questions. Thank you so much, Carmen. Our next speaker is Miriam Zelaya. Miriam continues to write her politically oriented blog, Sin Evasión, Without Evasion, in her home country of Cuba, despite the potential legal ramifications. Her blog, started in 2008, is a forum where she addresses the political, social, and ideological challenges confronting the country. She also discusses the problems of other countries, such as Haiti, that face similar issues as Cuba. Zelaya works on the editorial board of the magazine Consenso, which is Consensus, with other political activists, as well as the digital magazine Con Todos, which is used to support the promotion of civil society in Cuba, and contains links to its writers' blogs, such as Zelaya's Sin Evasión and Yoani Sanchez's Generation Y, Generación Y. Sí, Una pequeñitas enmiendas que debo hacer. La revista Consenso fue en los inicios, 2004, que era una revista digital que hacíamos en conjunto, ya no la hacemos. Después se llamó Con Todos, después dejamos de hacerlo. Yoani era la webmaster de la revista y bueno, yo colaboraba, éramos un grupo de 6, 7 que escribíamos y éramos el consejo de redacción de esa revista. Yo estuve en la oposición desde finales de 2001, principios de 2002. Y mi blog Sin Evasión, que efectivamente lo abrí a principios en enero de 2008, porque fue hackeado en diciembre y todas esas páginas se perdieron y ya yo cuento desde lo que era visible. Ha sido hackeado varias veces, ahora mismo fue hackeado hace poco y en este momento se encuentra en una fase de reparación. Lo quiero renovar completamente, quiero ponerle otras secciones, por eso digo, por si lo van a buscar ahora mismo, está en un estado deplorable. Pero bueno, yo colaboro usualmente con 14ymedio.com, con Cubanet aquí,
he colaborado con el Diario de Cuba, he colaborado con la revista Cuba Encuentro y, bueno, con varios medios digitales. Me formé como antropóloga, no como periodista, por tanto me considero una periodista ciudadana. Y, bueno, después de hacer esas pequeñitas aclaraciones, quiero empezar agradeciendo estar aquí. Me siento realmente privilegiada, ayer lo decía, de haber sido invitada a participar acá. Podían haber venido otras muchísimas cubanas. Ha habido muchas cubanas acá, activistas que son mis compañeras de ruta, las quiero y las admiro mucho. Y, bueno, compartir espacio con ellas también me honra mucho. Si algo bueno tiene estar en el último panel es que ya se ha dicho tanto que me permite hacer una especie de... he estado meditando y reflexionando en el mejor sentido sobre todo lo que hemos estado hablando acá y sobre todo en la situación cubana. Yo había preparado cuando se me invitó una ponencia enorme, después preparé un PowerPoint y después sencillamente renuncié a todo eso. Le estaba diciendo que yo prefería estar más bien en un tono coloquial, conversacional, sobre Cuba, porque hay cuestiones que me preocupan y que son raigales. Una, me parece que es probado el liderazgo, la capacidad de liderazgo que tiene la mujer cubana. En las condiciones actuales lo estamos viendo. Las activistas están creciendo, el activismo de las mujeres en la sociedad civil independiente está creciendo de manera acelerada. Sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre algo y es sobre la responsabilidad que entraña que por una vez en nuestra historia ese liderazgo no sea circunstancial, porque nos lo han arrebatado muchas veces. Y estaba tomando unas notas de esto para que tengamos en cuenta, porque los pueblos son, entre otras cosas, memoria, y tendemos a olvidar el pasado o a ignorar el pasado, sobre todo cuando ha habido un proceso de más de 50 años que se ha empeñado en reescribir la historia y en omitir muchos pedazos de nuestra historia. Yo había tomado, yo creo que sí existe ahora mismo un liderazgo, pero tengo la impresión de que está siendo un liderazgo muy bueno, muy positivo de la mujer, espontáneo, y el desafío es que pase a ser un liderazgo consciente. Un liderazgo consciente. A mí me resulta a veces curioso que me inviten a algún evento donde se debe hablar de una cuestión de género, porque francamente, cuando a mí me han preguntado en alguna entrevista, ¿qué sientes tú como mujer? ¿Qué sé yo? Yo digo, bueno, es que a mí no se me ocurre levantarme por las mañanas y decir, yo soy una mujer, ¿qué pienso como mujer? Estoy segura que los hombres tampoco. Los hombres no hacen eso. O sea, yo no pienso como mujer, yo pienso como ciudadana, como un individuo libre. Yo no sé lo que habría que pensar como mujer, no sé, eso me resulta un poco cuesta arriba, ¿no? Entenderlo. Pero sí me gusta participar en eventos de género porque me permite también ver mis propias limitaciones, ver cuánto nos queda por hacer, y también me estimula mucho ver que hemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Los pequeños modestos logros que hemos tenido. Yo voy a hacer un recuentico porque, ¿qué pasa? Nosotros ahora mismo decimos, bueno, hemos logrado esto, hemos logrado lo otro, sí, pero es preciso conocer cuánto hemos perdido y nos queda por recuperar. Porque nosotros tenemos una cultura de profundo arraigo patriarcal, pero las mujeres somos las guardianas de ese mundo patriarcal, porque somos las que les transmitimos esos valores a nuestros hijos. Usualmente lo hacemos, bueno, algunas no lo hacemos, pero la mayoría de las mujeres cubanas lo hacemos y otras latinoamericanas también, pero bueno, estoy hablando desde nuestra propia parte. Ahora, en esta comparación de en cuánto hemos perdido, voy a hacer un paneo rapidito, porque realmente somos muchas las que vamos a hablar acá y no quiero robar mucho tiempo. Yo había tomado algunas notas en lo que estaba sentada ahí. Por ejemplo, la mujer. Bueno, imagínense, en las guerras de independencia en el siglo XIX, 1868, Ana Betancourt participó en la Constituyente de Weimar, o la primera constitución de la República en armas. Y ella planteó ahí que cuando hubiera república había que reconocer legalmente los derechos de la mujer. Eso no se dice nunca, y eso la mayoría de las mujeres lo ignora. Y eso se estuvo ignorando y los derechos de la mujer se vinieron a reconocer en 1940, en la Constitución de 1940. O sea que nosotros somos herederas de antecedentes históricos que nos demuestran que hubo todo eso y sin embargo nunca cuajó, no se consolidó en la sociedad cubana. Cuando nos pasan las cosas que estamos viviendo ahora tenemos que entender que son consecuencia de algo. Un amigo me dice, Fidel Castro no es causa,
de lo que somos. Fidel Castro es una consecuencia. Y yo decía, eso realmente tiene una lógica muy grande. Yo tomaba notas, por ejemplo, ya en la Segunda Guerra de Independencia, los clubes femeninos que apoyaron a Martí en el Partido Revolucionario Cubano se multiplicaron de forma tal que llegaron a ser el 37% de los clubes que aportaban a la organización de la Guerra de Independencia. El 37%, sin embargo, las mujeres en las reuniones eran representadas por hombres, porque ellas solas no lo podían hacer. Bueno, bien, está muy mal que sea así, pero era el siglo XIX. Ahora, en la República surgieron muchos movimientos legalistas. Nosotros decimos, estamos viendo ahora Latinoamérica, lo que se ha logrado, vemos las estadísticas que nos han puesto aquí panelistas y decimos, hay quien se conforma o dice, bueno, las mujeres cubanas no, estamos ahí, no estamos tan mal. El problema radica en que en 1959 nosotras habíamos tenido logros que no tenían muchos países, incluso desarrollados del mundo, los habíamos alcanzado nosotras, las mujeres cubanas. Había movimientos feministas legalistas, pero también había por reivindicaciones sociales, había por el derecho de la licencia de maternidad, que se logró también. Las mujeres fueron capaces de apoyar políticas, por ejemplo, el derecho al voto se consiguió porque Machado lo había prometido, no lo cumplió, y cuando cae Machado en el año 1933, en el 1934 hubo que hacer una cláusula especial para que las mujeres cubanas pudieran votar, y se hizo. Por ejemplo, el divorcio se había aprobado en Cuba en 1918, una cosa como esa. En 1916 se había logrado una ley que aprobaba que las mujeres administraran sus propios bienes. Eso era inédito en América Latina y en una buena parte del mundo. En 1920 se graduaban en la Universidad de La Habana aproximadamente, comparativamente, la misma cantidad de mujeres que se graduaba en cualquier universidad estadounidense. Quiere decir que la instrucción también era algo que las mujeres se le habían apropiado. Hay otro dato curioso que yo le comentaba ayer a unos amigos, estábamos conversando allá en la fundación, y yo les decía, hay un antecedente muy, muy importante y muy interesante de las damas de blanco, que son las damas de negro. En 1912, cuando se dio la guerrita del 12, fue cuando se quiso crear un partido independiente de color, se prohibió que hubiera un partido político por la raza, y hubo una gran matanza porque se insubordinaron en Oriente los que eran partidarios de hacer esto, y bueno, hubo muchas muertes. Se calcula que hubo alrededor de 5.000 muertos negros y mestizos. El resto, hubo muchos que estuvieron presos, y sus esposas, hijas y familiares, estas mujeres negras y mestizas, se organizaron y marchaban por las calles y organizaban reuniones y hacían tertulias y todo lo demás por la liberación de sus maridos. Ellas se vestían de negro. Las damas de negro no son conocidas en la historia y posiblemente ni las damas de blanco conozcan, lo han hecho espontáneamente y seguramente no conocen que existe ese antecedente en la historia de Cuba. Con esto les digo, por ejemplo, se perdió, esas cosas se perdieron, muchas veces no las reconoció la historiografía, y entonces siempre estamos en el peligro de que un día alcancemos la democracia en Cuba y las mujeres pierdan los espacios que han conquistado actualmente por derecho propio. Cuando llegó la revolución al poder, yo nunca digo el triunfo, porque si hubiera triunfado no estaríamos en un estado tan calamitoso todos, ¿no? Cuando llegaron al poder, por supuesto, Fidel Castro creó la Federación de Mujeres Cubanas y para eso declaró que todas las demás organizaciones femeninas, que eran muchísimos los clubes y organizaciones femeninas, publicaciones femeninas como la revista Minerva y otras más, tertulias literarias que se hacían y demás, todo eso desapareció y quedó monopolizado por el poder, como todos sabemos, y subordinado a los intereses ideológicos de esa clase en el poder, de esa clase además masculina. El masculino macho, el masculino que viene de la guerra y que domina y que controla. ¿Por qué Fidel Castro sabía el poder que tenía la mujer y por qué las mujeres dejaron de ser conscientes de ese poder? Cuando Fidel Castro asaltó el cuartel Moncada y después fue preso, fue liberado y hubo una amnistía en buena medida por el movimiento de mujeres que salió en defensa de ellos, de los que estaban presos allí. Y salieron libres antes de los 2 años. Imagínense ustedes, él dijo, bueno, las mujeres son algo poderoso, tengo que controlarlas también. El poder tenía que ser total, ¿no?
Entonces, y hacia los años 50 se estaba produciendo en Cuba, francamente, un proceso de incorporación de las mujeres al trabajo en puestos públicos, en puestos de, bueno, trabajar en la calle, como decimos en Cuba. Se estaba produciendo ya esto de una manera creciente. Sin embargo, cuando las mujeres alcanzaron el derecho al voto en la Constitución de 1940, realmente no lo ejercieron como era debido, perdieron esa oportunidad. ¿Qué está pasando ahora? Que yo, viendo todo esto que está ocurriendo dentro de nuestros movimientos cívicos dentro de Cuba, la resistencia cívica, las damas de blanco, las bibliotecarias, las periodistas, todas nosotras que trabajamos en la sociedad civil independiente, tenemos que desarrollar la defensa de esa capacidad de liderazgo. Tenemos que ser capaces de, una vez alcanzada la democracia, mantener ese protagonismo en Cuba y pasar, como decía al principio, de ese liderazgo espontáneo, inconsciente, circunstancial, al liderazgo consciente, que tiene que venir desde las raíces culturales nuestras, variar todas esas cosas y consolidarnos nosotras como líderes y coprotagonistas de la historia futura de esa Cuba en democracia que queremos. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Thank you very much, Miriam. Our next speaker is Nuestra Gloria próxima oradora Alvarez. es Gloria Álvarez. Gloria became Gloria an se icon convirtió for the en ícono anti-populist movement para el following her speech programa at the first antipopulista Ibero-American en su Youth primer Parliament discurso last en el fall in primer Zaragoza, Spain. The video of her presentation went viral, registering more than 1 million views within days. Since then, she has been to Uruguay and Argentina to discuss her thesis that all of Latin America's economic and human rights issues are not to be blamed on the former colonial power, and that populism can be dismantled through technology. Alvarez is a political scientist, a radio broadcaster, and project director at the National Civic Movement of Guatemala, the MCN, an NGO that advocates for the participation of an informed, responsible, and active citizenry in national politics. Muchísimas gracias. Para mí es un honor el poder estar entre mujeres que realmente son admirables y han dado una lucha que yo estoy consciente que hay mujeres en mi país con mejores condiciones que no harían pero ni la mitad. Voy a empezar con una anécdota personal antes de entrar a mi tesis, y es el hecho de que yo nací de un error. Mi papá y mi mamá, de hecho, antes de que yo naciera ya se habían peleado fuertemente, y mi mamá llamaba mucho a la casa preguntando por mi papá, y mi papá decía, dile que no estoy. Pero mi abuela, que en paz descanse, una cienfueguera, era muy inteligente, y le dijo a mi papá, oye, me contesta el teléfono a esa muchacha porque yo creo que está embarazada. Y heme aquí. Entonces, pues mis padres se casaron. Mi madre viene de un círculo de violencia intrafamiliar muy fuerte. Ella fue víctima de lo que son muchas mujeres en América Latina, de un machismo donde tanto su mamá como su papá le pegaban. Y ella, como muchas de las mujeres en América Latina, habiendo aprendido eso, era lo que ella me inculcó a mí. Yo sufrí mucha violencia física y psicológica por parte de mi mamá. Y mi mamá extorsionaba a mi papá con el divorcio y le decía, si tú te divorcias, los niños me los van a dar a mí. Y mi papá, pues con esa presión, permaneció con ella hasta los 16 años. Vivir con una mujer como mi madre era vivir con el reflejo de lo que pasa con las mujeres en América Latina cuando la vida, la familia, les matan las esperanzas. Era una mujer que se levantaba desde las 7 de la mañana para estar absolutamente amargada y pensando que la culpa de todo lo que iba mal era de alguien más menos de ella. Finalmente, a los 16 años tienen una pelea ellos dos, y yo soy la que le saca las maletas y le dice, listo, te vas, porque no se puede vivir contigo. Un día mi mamá me llamó, porque yo pasé 3 años sin hablarle, y me dijo, Gloria, tú tenés que entender de dónde vengo yo, y a ti Dios te va a castigar por no perdonar a tu mamá. Entonces yo le dije, no mami, no te confundas, yo te tengo perdonada, porque yo no puedo vivir con algo así en mi corazón. Pero lo que yo no puedo hacer es algún día tener una hija y levantarle la mano diciéndole, yo te hago esto porque a mí tu abuela me pegaba. Ese círculo hay que cortarlo. Y es un círculo de violencia donde las mujeres hemos entrado nosotras mismas a ser nuestras peores enemigas.
A mí quien me rescató en ese sentido fue obviamente mi padre, pero también mis abuelos cubanos. Mi abuela era una cienfueguera, nacida en 1923, que la última vez que visitó Cuba fue en el verano de 1960, erradicó su vida en Guatemala, y siendo ella muy tradicional, ama de casa, jamás, pero jamás, ni a mi prima ni a mí, se nos inculcó que lo que debíamos hacer era casarnos y empezar a tener hijos, o que no podíamos tener sueños. Mis abuelos inculcaron en mí el amor por la lectura, inculcaron en mí que había una isla donde había un barbudo que no dejaba a la gente ser libre y había tarjetas de racionamiento. Mi abuelo era un radioaficionado que se dedicó a sacar gente de Cuba y ayudarla a través de eso. Se involucró en cuanta causa social pudo y creo que eso me pegó a mí muy fuerte desde pequeña para pelear en contra de las injusticias. Y yo creo que las mujeres en América Latina necesitamos rescatar nuestras repúblicas. Y les voy a explicar por qué. A lo largo de la historia, a las mujeres se nos han privado nuestros 3 derechos fundamentales. Nuestros 3 derechos fundamentales son nuestra vida, con la cual nacemos, nuestra propiedad privada, que empieza por nuestro cuerpo y por nuestra mente. Sin nuestro cuerpo, las mujeres ni los hombres pudiéramos funcionar en este mundo tridimensional. Y nuestra mente es como un software que se prende el día que nacemos. Y a partir del día que nacemos, las mujeres empezamos a recolectar conversaciones, vivencias, historias, libros, películas, alegrías, muertes, desafíos. Y el día que morimos, ese software se apaga. Y en cada una de nosotras, ese software es diferente. Porque cada quien sabe qué es lo que tiene en su mente y las cosas que ha podido recolectar en la vida. Con esas 2 propiedades privadas, cuerpo y mente, cualquier individuo en este mundo es capaz de alcanzar cualquier sueño, siempre y cuando también se le garantice la libertad. Porque de nada sirve nacer, estar vivo, tener cuerpo, tener mente, para que física o psicológicamente te pongan una cadena con una pelota de hierro y no te puedas mover, no puedas viajar, no te puedas expresar, no puedas trabajar y no puedas construir. Pero a lo largo de los siglos a las mujeres se nos fue privada la vida. Y la vida era algo que se terminaba cuando una mujer trataba de salirse del molde tradicional y luchar por sus propios sueños. Desde Juana de Arco hasta Amelia Earhart, tuvimos mujeres que fueron condenadas a la muerte, al ostracismo y a cualquier otra cosa por expresar su opinión o tener sueños más altos de lo que los hombres les permitían tener o incluso otras mujeres. Nuestras libertades, lo que dice Miriam es verdad. Cuba iba a pasos agigantados cuando en un país como el mío, Guatemala, las mujeres no pudieron votar sino hasta 1945, mucho menos acumular propiedad privada. Y acceder a un trabajo era impensable, porque el trabajo de una mujer era casarse y reproducirse y se acabó. Y por último, la libertad para soñar, para expresarse, para votar incluso. Entonces las mujeres a lo largo de los siglos fuimos privadas de los 3 derechos fundamentales que como individuos una república nos da. Y aprendimos a vivir bajo eso. Aprendimos las mujeres a ser tan astutas que incluso manejamos la política, la economía y la cultura dentro de la sociedad, susurrándole a los hombres en el oído lo que ellos debían hacer, con tal de nosotras no perder nuestro espacio. Desde los emperadores romanos hasta la actualidad, vemos que la mujer siempre ha estado ahí, opinando y dando a conocer sus puntos de vista en aquellos lugares donde fue oprimida. Pero mientras unas avanzábamos en eso, otras avanzamos por otro camino y algunas nos hemos vuelto más machistas que los machos. En mi país es común, cuando se parte un pollo en la mesa, decir la pechuga para el nene, la alita y la patita para la nena, porque el que se tiene que alimentar es el hombre. Nena, vaya a hacerle la cama al hermano, lávele los platos, retire de la mesa. Y al nene no. Entonces nos damos cuenta que el machismo, la violencia intrafamiliar y la diferenciación empieza de madres, abuelas a hijas, no tanto de hombres. Porque si realmente el machismo fuera cuestión de hombres, ya todos se hubieran quedado solos. Y serían ellos un club de machos donde nadie más entraría.
Pero la verdad de las realidades es que nosotras mismas somos parte de ese círculo psicológico que continúa aplaudiendo el machismo y la misoginia. Al pasar estos siglos privadas de nuestros derechos y al volvernos más machistas que los machos, las mismas madres han tergiversado la escala de principios y valores universales. No todas las madres les enseñan a sus hijos la igualdad de derechos. No todas las madres les enseñan a sus hijas que la vida, la libertad y la propiedad privada son sagradas en cualquier persona, porque ellas tampoco han aprendido eso. Y cuando multiplicamos ese efecto en millones y millones de latinoamericanos, nos encontramos con sociedades que casi que se ponen en una bandeja de plata para que venga el primer populista a manipularlas, a someterlas y a quitarles su libertad. 50 Shades of Grey o películas como Twilight y este tipo de libros, aunado a un pasado machista y misógino, es lo peor que le podemos hacer a las mujeres por una sencilla razón. Este tipo de películas o de literatura le enseñan a las mujeres que ellas pueden ser una babosa más, una taradita más, sin personalidad, plana, sin ningún sueño en la vida, y va a captar la atención de nada más y nada menos que un galán de primera categoría, culto, historiador, que toca el piano, que es millonario y que tiene miles de excentricidades. Le estamos vendiendo a las mujeres que sin tener carácter, ni visión, ni profesión, ni personalidad, ni sueños, ni carisma, van a encontrar al hombre de su vida. Y esa es la mentira más grande que hay. Porque si una mujer quiere un hombre inteligente, primero ella tiene que ser inteligente. Porque si una mujer busca un hombre con principios, con valores y con excentricidades, ella primero tiene que ser un alma que vuele libre para pintar, cantar, escribir literatura, trabajar en un periódico, ser médica o ser lo que ella quiera. A mayor excentricidad y a mayores ángulos tenga una persona, es más fácil que otras personas de su misma vibra se fijen en ella. Pero lo que le estamos vendiendo a la mujer del siglo XXI es peor que el sueño americano de 1950. Porque lo que le estamos diciendo es, ya no necesitas que tu familia te case con alguien. Tú solita, sin ser nadie en la vida, vas a llamar la atención del hombre más guapo, más millonario, más excéntrico y más todo. Es un mensaje terrible. Y la verdad es que si no tenemos mujeres con carácter, con sueños, con pasión, con ganas de vivir, en las familias se va a empezar a trasladar que los hijos no tengan todas esas cosas. En mi país, Guatemala, hay 3 cosas que impiden que las mujeres pidan sus derechos y los exijan. La primera es la violencia intrafamiliar. Solo por darles una estadística, en el año 2014, 2008 niñas de 9 a 14 años de edad fueron violadas y embarazadas por sus mismos padres y tíos. En un país que se dice 95% cristiana la gente, está pasando esto. Y por ese mismo conservadurismo tradicional, la educación sexual es impensable en las escuelas. Pero no importa que haya 2008 niñas de 9 a 14 años que ya hoy son mamás de otro montón de criaturas. La segunda es la desnutrición crónica. De cada 50 niños desnutridos en mi país, 49 son desnutridos crónicos. Este tipo de desnutrición no se da por falta de alimentos, sino por consumir alimentos que no tienen ningún nutriente. Pero vemos a mujeres como Roxana Valdetti, mi actual vicepresidente, o Sandra Torres, la ex primera dama que ahora quiere ser candidata a la presidenta, regalando una cosa que se llama bolsa solidaria, lo cual contiene masa y grasa, frijol, maíz, harina y ya está, y aceite en algunos casos. Con ese tipo de alimentación, no solo 50 de cada 100 niños menores de 5 años está desnutrido crónicamente, sino que las mujeres en mi país, el 65% son obesas y anémicas, con sobrepeso y sin vitaminas. Porque a nadie, a esas mujeres les está enseñando a cocinar un plato balanceado entre verduras, proteínas y frutas.
La tercera cosa es el machismo y la misoginia. Tener los propios ingresos para una mujer implica la muerte en Guatemala. Porque que un hombre sea mantenido por su mujer es lo peor visto. Y lo más interesante es que se ha demostrado que de cada $10 que una mujer gana, 9 los reinvierte en el hogar. Mientras el hombre de cada $10 que gana, 3 los reinvierte en el hogar. Entonces, tener a una mujer que trabaja y que produce, incluso es mejor para la familia. Pero en mi país no se ve así. Y es el único en Centroamérica donde los sueldos no se han equiparado entre uno y otro. Cuando yo propuse desmantelar el populismo a través de la tecnología, también propongo que cada mujer vea su smartphone, su tablet, su computadora o aunque sea el café internet que hay en la aldea como su mejor aliado. La magia del teléfono inteligente es que aunque una mujer esté en una situación de violencia, de abuso, es privado. Es algo que es entre ella y su teléfono, entre ella y la tecnología. Y a través de este aparato, esa mujer puede aprender a cocinar la comida balanceada que su niño desnutrido necesita. Esa mujer puede aprender cuidados médicos, puede tecnificarse en una profesión, puede encontrar una manera de salir adelante, aun si está en esos círculos de opresión. Esa intimidad que la mujer puede despertar con la tecnología para ella misma empoderarse es crucial y fundamental y yo considero es la herramienta más factible que tenemos en América Latina para sacarlas adelante. Nos faltan mujeres liberales, eso sí. Nos sobran mujeres socialistas. Y cuando digo liberales me refiero al liberalismo clásico o libertarianism, porque yo sé que aquí en Estados Unidos se entiende liberal por demócrata. No, nos hacen falta mujeres liberales en el aspecto del liberalismo clásico. Todas las mujeres que ingresan a política son socialistas. Y se vuelven referentes de otras mujeres no por su ideología, sino por ser mujeres. Entonces no solo estamos envenenando a las niñas con Twilight y 50 Shades of Grey, sino que les decimos que por ser mujer, ¿qué importa su política? Lo que importa es que es mujer. Y eso nos ciega de ver las consecuencias que estas mujeres líderes están teniendo. Y cuando hablo de líderes socialistas me refiero a Hillary Clinton, a Dilma Rousseff, a Angela Merkel, a Eva Perón, a Cristina Kirchner, a Michelle Bachelet, a Camila Vallejo. Resulta que la única mujer liberal que tenemos es Margaret Thatcher. Y la misma es demonizada en América Latina por algo que no tiene nada que ver con ser mujer ni ser liberal, que fueron las Malvinas. Entonces tú a una mujer latina no le puedes poner a la Thatcher de ejemplo porque no te la traga. Y la verdad es que el ejemplo de la Thatcher tiene ya que renovarse, porque ella es una mujer producto de su época, de los años 80. Con sus virtudes y defectos tuvo una gran realidad, que es que cuando llegó al poder se mantuvo fiel a sus principios liberales. Pero aparte de ella no tenemos a nadie más. Y resulta entonces que las mujeres que se ingresan a la política sin estudiar economía, sin realmente analizar todas las posibilidades ideológicas que hay, se nos vuelven socialistas y se las metemos a cucharada a las niñas que vienen de abajo porque por ser mujer y ser política tiene que ser admirada. Y estamos haciendo un daño terrible, porque entonces la meritocracia, que es que las personas valgan por su mérito, se disminuye y se enaltece el hecho de que por ser mujer todo lo que hace está bien. Una madre que realmente busca el bienestar de sus hijos, pienso yo, debe luchar por la república. Porque la república es el único sistema que concibe al individuo como la minoría más pequeña. Es decir, la república entiende que la minoría más pequeña que existe es cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros merecemos el respeto y la garantía de nuestros 3 derechos: vida, libertad y propiedad. Al luchar por la república, la mujer está luchando porque sus hijos tengan igualdad de oportunidades. También debe luchar por el mercado libre y no por el mercado controlado. Una madre, una tía o una abuela que quiera ver que sus futuras generaciones sean independientes, tiene que pelear por la libertad de mercado.
porque solo el mercado libre atrae oportunidades a granel para los jóvenes. Un Estado que controla la economía está esclavizando a las futuras generaciones. Y por eso las mujeres, que son al final y al cabo el pilar de la educación familiar, tienen que defender esas cosas con todas las agallas. Y la tercera cosa por la que las mujeres en América Latina deben de luchar es por la unión de Latinoamérica y de sus mujeres en pro de la educación. Sobre todo dos tipos de educación: la educación reproductiva y sexual, para que cada mujer en este continente entienda cómo funciona su cuerpo y pueda decidir ser madre cuando ella quiere ser madre y no cuando le impongan ser madre, y la administración presupuestaria de sus ingresos. Toda mujer en América Latina debería de saber que no es tanto la cantidad que le ingresa, sino cómo administra lo que le ingresa. Si algún día queremos latinoamericanas que dejen de buscar el marido millonario que las mantenga, primero tenemos que independizarlas, y para independizarlas tenemos que hacerles ver los beneficios del ahorro y de manejar un presupuesto adecuado. Por último, hay una cosa que yo estoy manejando en mi conferencia, que es el círculo del victimismo que lleva al populismo. Yo creo que el mayor problema del populismo no es la economía ni la política, ni los desastres institucionales que está dejando. Yo creo que el mayor problema del populismo es psicológico, porque nos está dejando con generaciones desempoderadas que sienten que no pueden salir adelante. Y el círculo del victimismo empieza con una educación de victimismo. Cuando las madres mandan a sus hijos a la escuela, se garantizan de que la niña lleve el lunchbox con la mejor comida, de que el niño vaya con la mochila del superhéroe del año para que no le hagan bullying, o cuando se van a graduar de high school, nos encargamos de que la niña vista el mejor vestido más elegante y que el chico lleve la corbata más linda. Pero ¿cuántas madres de familia en América Latina abren el libro de historia de quinto primaria, sexto primaria de sus hijos para ver víctimas de qué los están haciendo? Porque en el caso de Guatemala, en los libros de historia se les enseña a los niños a ser víctimas, como en Cuba se les adoctrina para ser revolucionarios. En mi país se les enseña que vinieron a un país que es víctima y que vinieron a este mundo a sufrir, y que la culpa de todo es de los españoles, de los yanquis, de los empresarios, de la oligarquía. Cuando un niño crece con mentalidad de víctima, tiene baja autoestima. No se siente capaz de comerse el mundo, no se siente capaz de cumplir sus sueños. Y la gente con baja autoestima es insegura en sí misma. ¿Aplico o no aplico al trabajo? ¿Me voy o no me voy a estudiar a otro país? ¿Temo o no tomo esta oportunidad? Con gente insegura tenemos también gente que le tiene pánico a tomar riesgos. Es gente que agarrando el dinero de su bolsa para invertirlo en una empresa le parece algo ridículo, porque si les va mal, pierden mucha plata. Entonces, tenemos gente educada en el victimismo, con baja autoestima, insegura en sí misma, incapaz de tomar riesgos, menos riesgos financieros. Y eso hace que nadie quiera ser empresario. Eso hace que nadie quiera ser emprendedor, pero igual quieren ser ricos, igual quieren tener casas, quieren tener fincas. Entonces, ¿qué pasa con ese círculo? Voltean a ver al gobierno de su país y se les iluminan los ojitos como las maquinitas en Las Vegas de casino, ¿no? Tin, tin, tin. El gobierno se vuelve la mina de oro. Es perfecto. Ingreso a un cargo público, no mejoro mi autoestima, no me ocupo de una mejor educación, sigo inseguro de mí mismo, pero al ingresar a un cargo público, con el dinero de cada uno, monto mi empresa sin tomar ningún riesgo y me vuelvo millonario. Por eso no es de extrañar que en países como el mío, la mayoría de niños quieren ser abogados, porque sueñan con un día llegar a ese lugar para manipular las leyes y enriquecerse con el dinero de otros. Y eso sí, una vez en el poder, este círculo se completa manteniendo la educación rezagada en la década de los 60, como está en mi país, obsoleta y sin darle a los niños las herramientas que necesitan en este siglo XXI. Ese círculo es el que permite que el populismo en nuestros países sea recibido con aplausos.
porque son generaciones que buscan enriquecerse no por la vía del esfuerzo personal. Por eso yo creo que las mujeres en América Latina tienen que pelear por las repúblicas, que ya somos en papel, pero no en la práctica, porque no tenemos división de poderes, no tenemos institucionalidad y no tenemos meritocracia que premie a quienes realmente han demostrado una vida honorable. Sin república no hay desarrollo ni progreso, porque solo la república garantiza los derechos individuales y solo un individuo con derechos garantizados puede progresar y puede trabajar y puede acumular riqueza. Si no hay desarrollo ni progreso, resurgen, como resurgió en Cuba, el machismo, la violencia intrafamiliar, la misoginia y la codependencia de la mujer, con patrones pasados que sirvieron a sus madres y abuelas para sobrevivir en un mundo liderado por hombres. Eso es lo que resurge cuando no tenemos desarrollo y progreso y cuando las repúblicas fallan. La pobreza material, señoras, no es la peor de todas. La peor de todas es la pobreza mental. Yo por eso cuando hablo con las mujeres en mi país que no tengan mucho dinero, lo que les digo es, vote por la república, señora, porque con república usted va a tener justicia. Y cuando la asalten, va a haber un policía que se lleve al ladrón. Y cuando venga el marero a extorsionarla todas las semanas al negocio, va a haber un policía que se lo va a llevar. Y cuando su marido se le escape, va a haber un abogado que le haga pagar la pensión por los hijos que usted está manteniendo. Sin república no hay justicia y sin justicia no hay mujeres empoderadas. Y si no hay mujeres empoderadas no va a haber mujeres emprendedoras que sean las motores en sus casas de la buena educación. Los avances de los que habló Miriam fueron posibles en la Cuba desde principios de siglo hasta los años 50. Y tenemos que voltear a ver a mujeres que en la región están haciendo grandes cambios, como Yoani Sánchez, como Miriam, como ustedes aquí sentadas, como Pia Mancini y tantos otros ejemplos. Tenemos que enseñarle a las niñas a admirar a las mujeres no por ser mujeres, sino por las cosas que están haciendo en pro de los derechos de la vida, la propiedad y la libertad de las que todas somos partícipes. Se pueden romper los círculos, yo soy testigo de ello, y no hay satisfacción más grande que poder hablar con mujeres como ustedes y venir aquí a aprender tanto de lo que se puede lograr y avanzar. Muchas gracias. Excellent. Thank you so much, Gloria. Muchísimas gracias, Gloria. Excelente. Nuestra última panelista esta tarde es Joan Caivano. Joan is the deputy to the president and director of special projects at the Inter-American Dialogue. She directs the Dialogue's project on press freedom issues and its work on women's leadership in the Americas. She manages a range of institutional responsibilities, including the Dialogue's Sol Linowitz Forum, its publications publicaciones y sus programas necesarios también para llevar comunicación con la prensa y otro tipo de problemas. Anteriormente trabajó en el Consejo de Desarrollo y en el Brookings Institution. Manejó cierto tipo de negocios pequeños. Ha sido una invitada en muchos temas de problemas de la mujer en Latinoamérica en el She holds a master's degree in Latin American Studies from Georgetown University, where she also completed her undergraduate studies. Sus estudios de pregrado. Muchísimas gracias por la presentación y también quisiera darle las gracias a Frank Mora y a Pedro Rodríguez y la Universidad Florida International University de Derechos Humanos y la Fundación de Derechos Humanos de Cuba por la invitación. Y tengo que decir, pienso que yo soy la persona que se siente más humilde de por todas las personas que me han precedido, especialmente siendo la última. Y voy entonces a tomar la inspiración de Gloria y tomen ese riesgo y sigan adelante, aunque es muy difícil seguirle allá después de que ella ha hablado y como las otras personas que han hablado antes que yo. El título del panel, el sentido de esta reunión me hizo organizar una presentación acerca del trabajo de lo que ha hecho este diálogo con una cantidad de temas. Tenemos una misión para promover la prosperidad, la gobernabilidad y la equidad en Latinoamérica. Hemos tenido 100 miembros hasta el momento, distinguidos ciudadanos en todo el hemisferio, y una de las iniciativas
iniciativas que desarrollamos en los 90 y a principios de los 2000 fue una red de líderes mujeres. Todas estas redes de mujeres era tener la información y poder hacer publicaciones y reportes para que todo el mundo sea rendición de cuentas en relación a la situación de las mujeres y los foros internacionales que abordan ese tema. Continuamos que ese tipo de trabajo es muy importante, continuamos creyendo eso, porque se puede hablar acerca de los líderes femeninos y organizaciones sin fines de lucro. Vemos lo importante que son estas convenciones como herramientas para que ellas se puedan expresar, para que ser responsables a sus propios gobiernos. Así que ahora pensé que iba a hablar un poco acerca de los grandes avances que han tenido las mujeres en política. Después de que todo el mundo habla, voy a tratar de hablar esa parte muy brevemente y los éxitos muy particulares que hemos tenido en el Departamento de Aprobación de Leyes. Las leyes son unas cosas y la implementación es otra, eso lo sabemos muy bien. Pero bueno, empecemos y bueno, voy a concluir con lo que considero la agenda infinita. Y me voy a concentrar solamente en los derechos de reproducción y creo que también la violencia en contra de las mujeres ya la han hablado en nuestros paneles y en las otras presentaciones. Así que creo que los derechos de reproducción deben prestar mucha atención. No van a poder leer esta diapositiva, pero en muchos casos muestra el progreso que han tenido las mujeres en relación a la representación en Congreso y en puestos de ministerios de hasta el 2015. Desde el 2000 hasta el 2015 es increíble el aumento de la representación del 26% de todos los congresos en la región. Así, este es el promedio de un 22% global. El porcentaje del 42% de los países nórdicos. Así que es parecido a lo que ha tenido los Estados Unidos. Es interesante ver que no hay correlación entre el éxito en este avance democrático por haber tenido más mujeres y una representación política. No hay correlación entre eso y el desarrollo económico de los países. Así que también es interesante notar que las mujeres han ganado estos puestos en la parte legislativa, pero no en la parte ejecutiva. Así que, como mencionó Carmen, es increíble que en nuestra región hay ciertas mujeres que son presidentas y no se puede comentar en otras regiones, ciertamente no en mi país. Pero una de las razones, uno de los factores que está detrás de todo este éxito de las mujeres en la parte legislativa, y aquí están las cuotas, tienen unas cuotas, Venezuela aprobó una ley en el 88, pero recientemente cuando vino Chávez en el 2000. Así que solamente hay dos países en la región, Guatemala y Venezuela. Así que se puede ver, sí lo pueden ver, el porcentaje antes y después. Estas leyes son efectivas en ciertos países y no en otros. Por ejemplo, en Costa Rica fue de un 14% antes de que se aprobara la ley a casi un 40%. Lo mismo que Argentina, de un 6 a un 40% después de que se aprobó la ley. Y tienen una ley tanto para el Senado como la Cámara Baja. Así que lo que explican estos factores es que son tres factores principalmente. La ley tiene que ser obligatoria y tenemos la implementación y el hacer cumplir la ley y no tener una penalidad por no cumplir con la ley. Entonces, pues bueno, algunas de las sugerencias que son solamente políticas, pero no son obligatorias. Segundo, eran los sistemas con una cantidad de candidatos mayor en la lista y finalmente en un sistema de listas cerradas donde existe ese mandato donde tendría que colocarse la mujer en la lista. En Argentina, por ejemplo, cada tercer escaño tiene que ocuparlo una mujer para que no estén todas abajo donde no tengan posibilidad de que las elijan en la carta de votación, en la tarjeta de votación. Aquí están las leyes de cuota y otros factores también que tienen que ver con la promoción en todas partes de la mujer. Una son los partidos políticos que suelen tener más dominación
dominados a nivel jerárquico. Cualquier grupo que tenga poder generalmente guarda su poder de manera recelosa para que no entre ningún extraño, y las mujeres parecen que son extraños en estos casos. Así que los partidos políticos necesitan convertirse en unos partidos más democráticos. Los medios también perpetúan los estereotipos de las apariencias. En vez de lo que ya hablan, la financiación de campaña, las mujeres ganan menos dinero que los hombres, es difícil tener acceso a los créditos porque es más difícil entonces planificar las campañas. Y siempre presente el papel de la mujer en la familia, eso es lo más difícil de no tratar. Algo que las mujeres se supone, eso es lo que quieren hacer muchas veces, tratar de equilibrar el hogar con su carrera. Pero se puede hacer más fácilmente si hay ciertas políticas, así que eso todavía sigue siendo un problema. Cuando hablamos de todo esto, esto es una cita del uso de la importancia de las leyes, y creo que es muy interesante. Algunas mujeres no están a favor de las leyes de cuotas porque no favorecen la meritocracia, pero hay que ver la jerarquía de los partidos políticos y cómo existen esas jerarquías, esto es necesario. Esta es la pregunta que quería hacer. ¿Vale la pena tener a mujeres con poder político? Se han hecho estudios que sí, existe una correlación, no necesariamente las mujeres en palacios presidenciales es suficiente, sino también la masa crítica de las mujeres en la legislatura, que ha sido correlacionada con ese avance en los derechos legales de las mujeres en ciertas zonas, sobre todo en violencia doméstica, ley de violaciones, derechos de reproducción y derechos sexuales, también discriminación sexual y códigos civiles. Todos estos son avances que han sucedido desde los 80 hasta los 90, cuando vimos que cada vez más mujeres se involucraban en puestos de poder. No es suficiente. Las mujeres tienen que cumplir su lealtad con sus partidos políticos, así que si hay un conflicto entre el partido y las alianzas de mujeres a las cuales ellos pertenecen, el partido suele ganar la batalla. Esta diapositiva la tenía para mostrar los países y en los años en el cual las leyes fueron aprobadas. Esto fue un gran éxito para las mujeres en toda la región. Los derechos legales en Latinoamérica, con la excepción de leyes de aborto, están muy avanzadas y son muy el derecho penal, criminal, etcétera. Pero la clave principal para poder implementar esto, diría yo, bueno, creo que voy a hablar de eso más adelante. Déjenme ver. Una cosa muy importante, otro punto que quería presentar acerca de la violencia contra la mujer y de las leyes en relación a eso, es que este tema no se habló, no se tocaba hasta hace muy poco tiempo. Y creo que es algo que quisiera tener en cuenta, quiero que tengan en cuenta cuando se hablan de los derechos de reproducción. El hecho es que la violencia contra la mujer y violencia doméstica fue un tema y se trató en las cámaras de legislatura, en los medios de comunicación, también se habló entonces de las leyes, en las estaciones de policía. No se ha hecho suficiente, pero entonces es importante hacerlo saber en el discurso público y que eso tiene que ver con el éxito que hemos visto. Antes de seguir adelante sobre derechos de reproducción, quisiera hablar un poquitito más en detalle acerca de la implementación de la ley. Hay un par de cosas que hay que tener en cuenta y son muy importantes. Las mujeres tienen que saber que tienen estos derechos para poder entonces presionar y entonces presentar demandas en el tribunal. Los abogados que las ayudan a ellas tienen que tener esa conciencia, tienen que respetar los argumentos que esos derechos de género tienen que presentar, y los jueces tienen que también ser abiertos a esos argumentos. Así que entonces todos esos factores han faltado durante mucho tiempo y creo que ahora están ya instaurados. Los movimientos a favor de la mujer, las ONGs, para crear conciencia y la capacitación de estos jueces y estos abogados. Algo muy importante, las mujeres en sí mismas están llegando a la carrera legal. En la mitad de las clases de las escuelas de derecho son mujeres. Creo que Carmen mencionó también el porcentaje de jueces, incluso a niveles altos. El promedio, el porcentaje en Latinoamérica es en 23, pero muchos países tienen un 30 o 40% de
sus tribunales son de mujer, los jueces, incluso el personal del tribunal. Es muy importante. Y también las convenciones internacionales como CEDAW, Belinda Perra, son importantes no solamente para los movimientos de las mujeres, sino también cuando los jueces utilizan convenciones internacionales para tomar decisiones en casos nacionales. Eso le ayuda muchísimo para ayudar a los derechos de las mujeres en esos países donde se toman esas decisiones, cuando se refiere en otros como un círculo vicioso, virtuoso en este caso. O sea que hay que tener esta concepción. Beijing más 20 se celebra este año, así que es muy importante para muchos grupos de las mujeres de los cuales he hablado. Y vemos que estas convenciones también han sido muy importantes para avanzar los derechos reproductivos en la región. Ahora pasando entonces a ese tema. Por supuesto, los derechos de reproducción tienen que ver con la salud y quiero decir que en el área de salud hay mucho progreso, se ha hecho mucho progreso, no voy a hablar en detalle, pero la expectativa de vida de la mujer está a los niveles más altos a nivel internacional. El acceso a anticonceptivos ya no es universal, pero ha habido un gran avance, con la excepción de áreas rurales y mujeres pobres que dependen de hospitales públicos para la distribución de los anticonceptivos, pero en las estadísticas que tenemos y la mortalidad de las madres en parto ha bajado. Todavía sigue siendo un problema en Latinoamérica, pero han bajado los porcentajes, principalmente por un aumento en la cantidad de que las mujeres se les están pariendo en hospitales con un profesional a su lado. También el uso también de misoprostol, que no es legal en muchos sitios, ha reducido el riesgo del aborto, pero los abortos también representan riesgo para muchas mujeres en Latinoamérica. Es la región más restringida en relación a leyes de aborto. Por eso estas dos cosas van juntas. Latinoamérica tiene la proporción más alta de abortos y de mortalidad materna como resultado de que no se hacen los abortos de manera segura. Muchas mujeres mueren por abortos voluntarios. El aborto es legal, es ilegal en todos los países menos en Cuba y en Uruguay, con excepciones pequeñas en algunos otros países. Pero aún así no es una opción para la mayoría de las mujeres. No voy a ver todas estas estadísticas, pero simplemente se la pongo ahí para que la puedan leer. La evidencia de esta diapositiva es clara, que criminalizar el aborto no disminuye su práctica, ni tampoco los incidentes de embarazos no deseados, pero pone en riesgo la vida de las mujeres en relación a su salud, su seguridad y su bienestar económico. Así que las personas que tratan de buscar el cambio en las leyes reproductivas enfatizan el costo humano de la criminalización o penalización del aborto. Aquí está una diapositiva que muestra dónde nos encontramos en relación a las leyes de la permisividad y las excepciones que existen o que están disponibles para las mujeres que buscan hacerse un aborto. Hay ciertos pequeños cambios. La República Dominicana recientemente creo que pasó a la legislación para 3 excepciones de la prohibición total, o el presidente firmó algo que tiene que ser aprobado. No sé, está ahí en ese progreso. No lo tengo ahí apuntado, pero quizás vayan y Chile, por supuesto, también está en el proceso de hacer un cambio. A ver qué pasa. Quisiera hablar entonces de este tema como ejemplo, como dije anteriormente, de la importancia de las convenciones internacionales y el uso de los medios de comunicación y los movimientos de las mujeres alineados con fuerzas internacionales y con otros sectores de la sociedad como abogados, doctores, para traer atención a este tema para que todo el mundo entienda y que se suba la conciencia del impacto en la mujer, especialmente en las niñas, las jóvenes que se embarazan y que se ven en esa situación de decidir o no tener un aborto ilegal y no seguro o seguir adelante con su embarazo, que para muchas mujeres sería impensable. Lo que quisiera resaltar es que hay países en la región en la cual le han permitido abortos terapéuticos en caso del riesgo a la madre o un feto anormal o en caso de incesto o de violación. Hay 3 países que se han echado para atrás en eso y se han ido en otra dirección: Nicaragua,
porque en los tres países podemos ver la influencia de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica alineados de una manera muy poderosa a nivel político también y económico. En Nicaragua, en el 2006, el presidente Ortega, para sus propias razones políticas, entró con un pacto con el cardenal Obando y Bravo y la alta jerarquía de la Iglesia para tener esa excepción. Ahora en Nicaragua, las mujeres nicaragüenses que tenían antes una base muy fuerte de ONG feministas no tienen ningún recurso para ninguna excepción a la prohibición total del aborto. Lo mismo en El Salvador, que antes se permitía de manera terapéutica. En el 97 se eliminó las pocas excepciones y en el 99 aprobaron la enmienda constitucional que la vida empieza en la concepción, que impide cualquier posibilidad de aprobar ninguna ley para entonces respetar la Constitución. Y Chile, que recientemente liberalizó su prohibición de divorcio, ha continuado manteniendo esta prohibición de aborto. Es una sorpresa para todos que en el 1931 sí tenía aborto terapéutico Chile dentro de su constitución. Y nunca se habló, pero los doctores operaban basándose que, por supuesto, se iba a salvar la vida de la madre. Si se veían en esa situación, era una situación médica y un estándar internacional, así que la ley no se hablaba tanto como tal, hasta que Pinochet se iba en el 89 del poder, pero un regalo de la Iglesia Católica para un regalo, me imagino que fue por así, el Partido Demócrata aprobó una ley prohibiendo todos los abortos. Y eso fue en el 89. Hubo intentos de desechar esa ley y cambiar la Constitución para rechazarlo a través de los 90, pero nada lo apoyó la concertación. La concertación para estas primeras 2 décadas después de la dictadura. Hubo un pacto entre las partes y la Iglesia para el apoyo, por el apoyo que la Iglesia le había dado a la parte dictatorial, y había una deuda y Bachelet pagó esa deuda y trató de pelear por esta tema después para la pastilla del día siguiente, y se presentó a la Corte Suprema, fue rechazado 2 veces y el tribunal falló a favor de lo que la ley había presentado Michelle Bachelet. La pastilla de la mañana siguiente sí está disponible en Chile. Eso fue un logro de su primer mandato, y en enero presentó una ley que va a permitirle el aborto en 3 casos, para salvar a la madre, un feto malformado y en el caso de violación. Es interesante, la coalición de ella es más o menos la está apoyando, así que tiene que ver con la tercera excepción en el caso de violación, y parece que lo ven como un camino bastante plano para legalizar el aborto. Ella no está presionando para 3 cosas más que no sean estas, así que las feministas piensan que no es un cambio de lo que se tiene hasta ahora, aunque sí es importante. Establece en ley que existen esas excepciones para las mujeres, no solo las mujeres de medios que pueden ir a clínicas privadas o pueden venir a Miami. Así que, por supuesto, cuando eso se dijo el ministro de Salud, ella la despidieron de su trabajo. Así que muestra que no se puede hablar la verdad todavía en este tema sin consecuencias. Pero hay historias de éxito. En Uruguay aprobó una ley que hace que el aborto sea disponible sin necesidad de una causa. Hay que ir a la mujer tiene que explicar por qué quiere el aborto, etcétera, etcétera, y se tiene que hacer un análisis, pero sin tener ningún tipo de explicar de que su vida está en peligro para hacerse el aborto. Creo que hay 2 y creo que se me acabó el tiempo. 2 casos maravillosos, pero voy a decir lo siguiente. Si pueden leer estos casos en las convenciones internacionales que están, hay un artículo que se encuentra en nuestra página web, y tengo copias de este artículo para que lo lean, que habla un poco de las diferencias, de los casos tan distintos que se han presentado delante de los derechos humanos o las juntas de derechos y CIDO por mujeres, especialmente casos muy impactantes de embarazos de niñas adolescentes de que no se les dieron el aborto y tuvieron que tener niños con encefalopatías, etcétera. Así que han sido casos muy importantes, ha cambiado la opinión pública porque se le trajo la atención de los medios y empezaron a escribir de cosas que
que no habían escrito antes. Los doctores salieron a apoyar estos cambios de la ley. Y en el caso de México y Colombia, esta estrategia funcionó. En Colombia, una abogada llamada Mónica Roa presentó un caso de la Constitución que Colombia no estaba comprometida con el compromiso que había puesto a nivel internacional para proteger la vida de la mujer. Y entonces en la Constitución sí les aceptó ese argumento y revocó la prohibición. En algunos países se puede funcionar, pero en otros países no. En México, en la Ciudad de México, pasó a través del Consejo de la Ciudad de México, que tiene la PRD, el alcalde de la PRD. Así que fue el momento político correcto. Lo malo fue que el resto del país había 17 provincias de México prosiguieron a aprobar de que la vida empieza con la concepción y enmendaron su Constitución. Así que no es una historia feliz, pero pueden leer sobre esos dos casos y ver cómo funcionaron y mostrar la importancia de la alianza de las mujeres utilizando las convenciones internacionales y trabajando con distintos sectores de la sociedad y principalmente con los medios para poder hacer saber todo y aumentar la responsabilidad civil. Muchísimas gracias por su atención y la rendición de cuentas. Ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, John. Démosle un gran aplauso a nuestro panel de la tarde. Quiero decir que uno y cada uno de ustedes trajo una perspectiva única a toda esta conversación de la mujer y la política y la mujer que participa en la política. Lo llevaron a otro nivel y hablaron de muchísimas cosas que yo no esperaba escuchar de ustedes. Quiero decirles que lo disfruté muchísimo. Yo sé que todo el mundo aquí se siente muy complacido de que todas participaron. Nos esperamos que esto sea un evento anual. Esta es nuestra primera conferencia, así manténganse al tanto quizás para las fechas del año que viene. Para la conferencia de la mujer, tenemos un par de minutos para alguna sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere pasar a los micrófonos y hacer las preguntas y presentar las preguntas al panel, van a estar un par de minutos más y luego vamos a concluir a las 4:15 aquí en esta misma sala. Así que si tienen alguna pregunta, si quieren retroalimentación y compartir con los panelistas, entonces la apreciamos y muchísimas gracias. Gloria, I have a question. Bueno, no en español porque de verdad que no voy a gastar el inglés. Al populismo, está hablando del populismo y todos los gobiernos basados en el populismo y el cambio de las constituciones y demás que se han establecido en Latinoamérica. Una vez establecido, ¿cómo tú ves el proceso de darle marcha atrás a eso, de volver a la república de que tú hablas? ¿Cómo, una vez que está arraigado, mira Correa, mira de Nicaragua, todos estos se han establecido como reyes que por vida? ¿Qué proceso tú ves, cómo tú ves la posibilidad de volver, después que se ha caído en el populismo, a una república? Gracias. Bueno, creo que hay varias estrategias que se están llevando a cabo en los diferentes países. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua es un populismo muy particular porque en Nicaragua no hay un solo empresario que ponga un peso por hacer ciudadanía, porque todos están con Ortega y Ortega está en todas las empresas. Entonces, es un caso donde hay un movimiento que se llama Movimiento Unidad de la Gente, que no cuenta con recursos y han logrado organizarse en sectores, dividieron a Managua en 9 sectores, y gente de barrio, gente muy humilde, así albañiles, maestros, carpinteros, se han organizado para empezar a empoderar a los ciudadanos que están ahí, porque mucha de esa gente me dice, mira, mi cuñada, mi tío se han vuelto receptores de la bolsa, del fertilizante, de la lámina y ahora no quieren trabajar.
Y entonces la misma gente de abajo se está dando cuenta cómo el populismo, al entregar estos bienes materiales, está dejando que una población simplemente se cruce de brazos y se haga para atrás, y es de la misma gente, en el caso de Nicaragua, que está surgiendo el cambio. En el caso de Argentina, con la proliferación de las políticas kirchneristas, 18 organizaciones liberales, en el sentido del liberalismo clásico, se han organizado en lo que ellos llaman red liberal, y ahí se aglutinan think tanks, estudiantes, políticos, empresas, que hicieron un frente común, cosa que no habían logrado durante años, para entonces hacer foros, debates, conversatorios, actividades civiles, digamos, que están haciendo despertar al argentino a que existen otras opciones. Y luego eso se aceleró con lo que pasó con el fiscal Nisman. Creo que Brasil también está dando importantes pasos con las protestas anticorrupción que se están dando en Sao Paulo. Pero yo creo que todos los cambios empiezan con el individuo y con su mentalidad. Y ahí es donde yo vuelvo a la parte de apostar por la educación. Yo no vengo de un país donde el populismo gobierne, o sea, no tenemos el socialismo del siglo XXI implementado, pero sí tenemos populistas de todas las ideologías, y aunque no tengan ideología, igual son populistas. Entonces, yo en la radio, desde hace 10 años que hago radio, lo que siempre le digo a los jóvenes es: olvídate de que el gobierno te quiere educar. El gobierno te quiere tonto, te quiere miserable y te quiere dispuesto a votar por ellos, que te van a venir a vender que tú eres tan miserable y tan poca cosa que los necesitas a ellos para salir adelante. Entonces, agarra la tecnología, busca becas si no tienes plata para pagarte tu educación, y busca a través de la tecnología cómo empoderarte y acceder a información. Yo creo que el mayor enemigo del populismo es el ciudadano informado, el ciudadano que cuestiona y el ciudadano que participa. Entonces, lo que tenemos que lograr es que, si hoy por hoy tenemos una herramienta que aglutina toda la información de la humanidad, debemos aprovecharla. Porque mucha gente dice: es que el internet no le llega a todo el mundo. Es verdad, pero va a haber un día donde va a llegar. Como la tele se tardó 50 años en ser mundial, la radio se tardó también más de 45 años en ser mundial, y los periódicos igual, el internet va a llegar a un punto donde su acceso va a ser mundial. Pero ¿qué pasa hoy con el joven que ya tiene acceso a internet y no lo está utilizando ni para empoderarse, ni para educarse, ni para denunciar la corrupción de su gobierno? A ese joven hay que enseñarle a usar ese aparato, porque ya hubiera querido Hitler tener GPS para saber dónde iba a ser el día D de Normandía, o ya hubiera querido cualquier emperador romano o Napoleón tener un smartphone que les dijera cuál era la mejor condición climática. Es decir, hoy por hoy, un ciudadano viviendo en uno de los barrios más marginales de América Latina, en una favela, tiene acceso a una información que reyes y emperadores y la gente más millonaria y rica hace 25 años no tenía. Y ese es un gran poder, porque, como repito, yo creo que la verdadera pobreza es mental, no material. Y cuando hay pobreza mental, entonces sí, todo está perdido. Y eso es lo que están tratando de hacer estos regímenes populistas: acabar con la riqueza mental del ciudadano que psicológicamente se siente capaz de sacar su vida adelante. Entonces, yo creo que nuestra primer trinchera es nuestro perfil en Facebook, nuestra cuenta de Twitter, nuestro correo electrónico. Y si a través de esa trinchera empezamos a mandar mensajes, entonces cambiamos incluso la percepción y la información que le llega a la gente que está a nuestro alrededor. Hoy por hoy cualquier ciudadano tiene incidencia en más de 3,000 personas a través de sus contactos de teléfono, de sus contactos de correo electrónico. Si cada uno nos hacemos conscientes de que somos células de información para 3,000 personas más, ese efecto multiplicador puede lograr que el debate de ideas le gane al debate populista. Gracias. Claro, por supuesto. Bueno, antes que nada, realmente me siento tan orgullosa de tenerlas aquí y tener el placer de conocer cada una de ustedes. Son espectaculares y le agradezco mucho su conocimiento. Gloria, todas son importantes, pero Gloria, realmente tú eres el futuro. Y estoy tan feliz de saber que existe una mujer como tú, porque eres una mujer sin fronteras, que puedes, con tu labia increíble, la pasión y la inteligencia, se ve que vas a poder atravesar
las barreras del mundo entero. Eres una mujer del mundo. So te felicito y felicito a cada una de ustedes. Pero esa mujer Millennium yo creo que se personifica en ti. Muchas gracias, qué lindo, muchas gracias. No sé si fue reconocida anteriormente, pero Betina Rodríguez Aguilera, la muchacha que acaba de hablar, fue una de mis colegas en la ciudad del Doral. Ella fue concejal y ha hecho mucho para los derechos humanos en Cuba y ha sido partícipe de la fundación hace décadas. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Alguna otra pregunta o para concluir este panel y para que Frank y Pedro vengan a concluir la conferencia? Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, para mí ha sido un día bien bonito. Creo que he aprendido tantas cosas que yo sabía, pero me las refrescaron. Muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia que ya ha llegado a su conclusión. No sé si se podrá, José Luis, tomar una foto de todos los panelistas ahí con las banderas acá y eso, para tener un recuerdo del evento. Y bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad que ha sido un día pero extraordinario para mí y para todos nosotros aquí. Gracias. Well, first of all, primero que nada, I want to thank the moderators and all the panelists for their participation. This is really a treat for us here at FIU at the Latin American Caribbean Center. I'm not sure we've done this in the past, but as I was telling our colleagues in the foundation, this is not going to end here. Right? This is not an event that we have and then we sort of close the book, put it in the shelf, and we go to the next program. So the commitment I am making and will make with the foundation is to do follow-up on this. Both in terms of communicating what's been said here through the taping and other social media tools that we have. And we do want to follow up on a number of the topics that were raised here. And I hope that we can count on all the panelists to help us, right, as we move forward in advancing this important project. So again, once again, thank you. Again, I want to thank Pedro and his staff, the foundation, for allowing us to host. This is a partnership, as I said earlier, that does not end here, and that we look forward to continuing the work together. And then, there's a lot of people to thank, and obviously my staff, but there's two people that I really want to thank, and if everyone allows me. First, Sally, who is not here, of course, she's working outside, who from my staff, who did really yeoman's work in helping me with this project, and all the things that you see here, trust me, it wasn't because of me. And then, of course, I want to thank Karina. Where are you, Karina? Everyone needs to stand up and applaud. She, as I said, a lot of people were involved, and Sally did a wonderful job, but the thing that Karina did was really extraordinary. I can't go into all of it because I'll be here for about 20 minutes, but Karina, thank you so much. It was great working with you. And thank you all for being here at FIU, and please keep coming back because LAC continues doing all kinds of programs and activities. Thank you all.